el vuelo de un avión. ¿En cuál de todas sus piezas se esconde el secreto para que se suspenda en el aire sin caerse? ¿Es seguro el ascensor? ¿Cómo se sabe hasta cuántos kilos soporta? ¿Quién puede asegurar que controlar la presión de las cubiertas evita accidentes en la ruta? Aunque parezcan preguntas sin conexión, hay alguien que tiene respuestas para todas: el metrólogo. No es cuestión de magia, solo se trata de medir con exactitud. En la vida cotidiana usamos dispositivos que se controlan realizando mediciones específicas. Desentrañarlas y controlarlas es tarea de los metrólogos. A nosotros solo nos importa que los aparatos funcionen. En el andar del auto están involucradas varias magnitudes físicas, como la distancia que recorre y su velocidad o aceleración, y también la fuerza. La fuerza es una magnitud derivada de la masa, y la masa es una medida de la inercia de un cuerpo, de la fuerza que se le debe aplicar a ese cuerpo para provocar un cambio en su velocidad. Pero en términos de la física, cambiar la velocidad de un cuerpo significa acelerarlo. La unidad de fuerza es el newton, que está directamente vinculado al kilogramo, al metro y al segundo. Su símbolo es N, y un newton es la fuerza que hay que aplicarle a una masa de 1 kilogramo que parte del reposo para que alcance una velocidad de 1 metro por segundo en 1 segundo. Le debe su nombre al científico inglés que en el siglo XVII descubrió la ley de la gravedad. Sí, a Isaac Newton. En el territorio de la fuerza, si se quiere aumentar la velocidad, hay que aplicar una mayor aceleración. Por el contrario, si se quiere disminuirla, hay que desacelerarla y usar el freno. ¿Qué pasaría si los aparatos que utilizan fuerza funcionaran mal? Nos podrían hacer una multa, o peor aún, podríamos hacernos daño. ¿Quién verifica que los mecanismos que miden fuerza funcionen de manera correcta? El Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI. A través de la máquina de pesos suspendidos. Esta máquina es el patrón primario del Newton y se la utiliza para calibrar transductores que, a su vez, se usan para calibrar máquinas de ensayo que controlan distintos dispositivos de uso cotidiano y resistencia de materiales para la industria y la construcción. Un ascensor, por ejemplo. Cabina, motor y cables son las piezas del ascensor que se deben diseñar con precisión de metrólogo. Se deben realizar los controles necesarios para que la máquina soporte a los pasajeros. Pero también al equipo que tiene lo suyo. ¿Cuál es el dispositivo del ascensor que carga con el peso? Los cables de acero, por un lado, unen la cabina con los contrapesos
y por otro conectan el motor con la cabina. ¿Quién no fantaseó alguna vez con la terrible idea de que se corten? Pero tranquilos, está todo calculado. Los cables de acero se seleccionan en función de la fuerza que son capaces de resistir. Y antes de instalarlos, el fabricante debe demostrar que tienen la resistencia necesaria. ¿Cómo se hace? Pruebas y más ensayos. Se utiliza una máquina de ensayos que verifica la resistencia. La máquina de ensayo se calibra a través de transductores de fuerza que permiten convertir la fuerza mecánica en una señal eléctrica que indica el valor de la fuerza aplicada. Los transductores a la vez se calibran con máquinas de comparación, que calibran con trazabilidad a la máquina de peso suspendido, esa que guarda el patrón primario del Newton. Toda esta cadena de controles funciona detrás del cartelito que dice capacidad máxima 3 personas. Gracias a los transductores de fuerza de referencia, es posible anticipar si grandes estructuras como las columnas de puentes y edificios resistirán el esfuerzo del uso. Lo mismo sucede con el asfalto y la cantidad de vehículos que circulan en una zona. Así como se mide la resistencia en grandes estructuras, también se hacen mediciones de pequeñas fuerzas, como por ejemplo para el envasado de medicamentos. En ese caso se realiza una fuerza específica sobre el material de aluminio y plástico. Si es más baja que la correcta, el blister puede abrirse antes de tiempo, y si la fuerza es más alta, podría romperse. Los transductores de fuerza de referencia también se utilizan para controlar las turbinas de los aviones, que deben realizar una fuerza o empuje sobre el aire para que la nave avance. Leonardo da Vinci pensó en su tiempo diferentes modelos de máquinas voladoras. Ninguna de ellas servía para despegarse del suelo. Por eso hubo que esperar varios siglos para que el hombre pudiera inventar esa estructura tan maravillosa que se parece a los pájaros. ¿Cómo es posible que un aparato tan grande pueda volar? ¿Qué le faltaba descubrir a un genio como Da Vinci? Tenía que analizar un interesante juego entre fuerzas y presiones. Que el aire es más liviano que los aviones no es ninguna novedad para nadie. Un Boeing Jumbo 747 o un Airbus A380 pueden llegar a pesar más de 400 toneladas y sin embargo despegan. ¿Quién sostiene semejante mole? ¿El ala o el perfil alar si queremos ser específicos? En aeronáutica se llama perfil alar o perfil aerodinámico a la forma del área transversal que, al desplazarse a través del aire, es capaz de crear a su alrededor una distribución de presiones que genere sustentación. La sustentación es una fuerza vertical con dirección hacia arriba que genera un peso igual o mayor al ala del avión. La curvatura que se forma en el ala obliga al aire a pasar a mayor velocidad por encima que por debajo, causando una diferencia de presiones. Entonces el ala tiende a subir.
La condición necesaria es que el aire viaje a cierta velocidad por el ala. Cuanto mayor es la velocidad, mayor es la diferencia de presión entre la parte inferior y la parte superior del ala. Y mayor la fuerza vertical, la de sustentación, que se genera sobre la superficie. Por esa razón, la aceleración es tan fuerte en el carreteo final que permite que el avión se eleve. Fácil, ¿no? Todo gracias a la fuerza y a la presión. No nos olvidemos de la presión, otra de las magnitudes derivadas de la masa. La presión es hija del científico Blaise Pascal, un francés del siglo XVII. La unidad de presión en el sistema internacional, el SI, es el pascal, PA, en su honor, por supuesto. El pascal se define como la presión que ejerce una fuerza de 1 newton sobre una superficie de 1 metro cuadrado. Pero, ¿de qué hablamos cuando decimos pascales o hectopascales? La presión atmosférica, la presión ejercida sobre la superficie de la Tierra por la atmósfera, es de aproximadamente 1010 hectopascales. Quiere decir que la atmósfera ejerce sobre un cuadrado de 1 metro de lado de la superficie una fuerza de 101.000 newtons. Significa que la masa de aire sobre este cuadrado es de aproximadamente 10.000 kilogramos o 10 toneladas. Es como si 100 personas de 100 kilogramos cada una edificaran una columna humana, o se apilaran 10 automóviles sobre este cuadrado. La presión atmosférica se mide con un barómetro. En las industrias se utiliza el manómetro de cuadrante, pero cuando se necesita controlar procesos automáticos, se emplean transductores o transmisores de presión. En nuestra vida cotidiana es más común cruzarnos con un dispositivo para controlar la presión o tensión arterial. O este otro instrumento que sirve para calibrar las ruedas. Indispensable antes de salir a la ruta o dar un paseo por la ciudad. PSI, Pound Square Inch, o libra sobre pulgada cuadrada. Es la unidad que se utiliza para controlar la presión de los neumáticos. Los valores de presión de neumáticos para el uso en la ciudad varían entre 26 y 30 PSI o de 180.000 a 210.000 pascales. También se puede nominar como el doble de la presión atmosférica, 2 atmósferas. Son diferentes maneras de señalar el mismo valor. ¿Cómo sabemos si esta máquina dice la verdad sobre las cubiertas de mi auto? Otra vez los metrólogos tienen la respuesta. Se la conoce como balanza de pesos muertos y cumple una función primordial. Es el instrumento patrón que permite calibrar todos los dispositivos que miden la presión. Diferentes modelos para cumplir un mismo objetivo, que se conjugue presión con precisión. Este es el escenario ideal para presentar otra de las magnitudes derivadas de la masa, el volumen. El volumen es la longitud al cubo. ¿Alcanzará esta fórmula para medir cualquier volumen?
Solo sirve cuando se trata de cuerpos regulares, esferas, cubos y prismas de caras perpendiculares entre sí. Les adelanto que la vida real es otra cosa. La industria y el comercio utilizan recipientes de formas irregulares. ¿Cuánto volumen puede albergar un tanque de gas? ¿Y uno de petróleo? ¿Y el del tambo, el de la leche? Las medidas deben tener exactitud, por supuesto, y por eso el mandato del metrólogo es calibrar. Primer método, calibración gravimétrica. Se usan instrumentos de mayor exactitud. Atentos, no se debe perder ni una sola gota de líquido. Vamos a pesar agua destilada. Si queremos saber qué capacidad tiene un instrumento, debemos llenarlo con agua. Hay que medir su densidad y su masa. El volumen se calcula dividiendo masa sobre densidad. Esto es un densímetro. Como es agua destilada, su densidad es igual a 1. Pesamos el recipiente lleno. Luego pesamos el recipiente vacío y determinamos cuál es la diferencia. La fórmula sería volumen igual masa lleno menos masa vacío sobre densidad. Los instrumentos de menor exactitud se calibran por comparación. Se busca un patrón del mismo volumen al material que se desea calibrar y se traspasa el líquido a su interior. No es tan difícil entonces. Los patrones de volumen son recipientes metálicos que pueden contener entre 5 y 5.000 litros. Se utilizan como referencia para calibrar surtidores de combustibles, contadores volumétricos de agua, petróleo o leche. Es fácil medir un líquido que está quieto, apresado en un recipiente. Pero ¿cómo se mide el gas u otro tipo de fluidos? Ingresamos en el terreno de una nueva magnitud derivada de la masa, el flujo. Cuando analizamos una magnitud derivada, tenemos que definir en primer lugar con qué magnitudes de base vamos a trabajar. El flujo de gas tiene que ver con el volumen, pero también con el tiempo. Se expresa como metros cúbicos sobre segundos. El caudal o flujo de gas o de cualquier otro fluido es el volumen que circula a través de una superficie por unidad de tiempo. Es una magnitud que tiene mucho que ver con nuestra vida cotidiana, más de lo que nos imaginamos. Las industrias de gaseosas y sodas deben controlar la cantidad de carbonatación del líquido para saber cuánto dióxido de carbono vamos a ingerir. Y si se mide correctamente el caudal de un río, se pueden anticipar inundaciones o sequías. ¿Cuánto GNC o gas natural comprimido entra en el tanque? Son valores muy importantes, se traducen en plata. Igual que en nuestras casas, cuando recibimos las facturas de gas o agua. Pero, ¿cómo se mide un fluido? ¿De qué manera se atrapa su caudal que circula constantemente?
El método primario para la medición de volumen en gas que implementa el INTI consiste en desplazar un volumen de un fluido líquido por un medidor patrón de transferencia. A medida que el líquido se desplaza, el medidor va registrando la cantidad de aire que circula y llena el espacio que va desocupando el líquido durante su desplazamiento. Luego se toma su valor. De ahí en más, se crean patrones secundarios para dar trazabilidad a los medidores. Todo el recorrido del gas, desde que se extrae e inyecta a los gasoductos hasta que llega a los hogares o a un expendedor de gas natural comprimido, está controlado a través de una extensa cadena de calibraciones. Fuerza, presión, volumen, flujo. Las magnitudes derivadas de la masa forman parte de muchas de las actividades más cotidianas. Detrás están los metrólogos, que controlan, y los viejos científicos, que nos dejaron sus descubrimientos. Todos ellos hicieron que a través de las medidas el mundo fuera más confortable. ¿Subís? No, gracias, ya somos muchos.